Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día fabuloso. Yo soy y hoy tengo algo realmente especial preparado para ustedes, especialmente para los amantes de las series, el drama, el romance y por supuesto, para los que disfrutan descubrir culturas diferentes a través de la televisión. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las series turcas. En este vídeo, les voy a revelar mi lista personal de las 10 series turcas más adictivas que, en mi opinión, tienen que ver sí o sí. Ya sea que sean novatos en este universo o que ya hayan visto unas cuantas producciones otomanas, estoy seguro de que encontrarán algo nuevo y emocionante en esta selección. Les aseguro que estas series no solo los entretendrán, sino que también los engancharán desde el primer episodio, llevándolos en un torbellino de emociones, giros inesperados y personajes inolvidables. Antes de empezar, me encantaría invitarlos a suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, donde siempre les traigo las últimas tendencias en series, películas y cultura pop. Así que sin más preámbulos vamos a descubrir estas joyas turcas que les robarán el aliento. Comencemos nuestra travesía con una serie que revolucionó el género de los dramas históricos, El Sultán. Esta superproducción nos transporta al siglo XVI, a la corte del sultán Solimán el Magnífico, uno de los gobernantes más poderosos del Imperio Otomano. La serie narra su reinado, sus conquistas, sus intrigas palaciegas y, sobre todo, su apasionada historia de amor con Hürrem Sultán, una esclava que se convierte en una de las mujeres más influyentes de la historia. El sultán destaca por su impresionante ambientación, sus vestuarios lujosos, sus batallas espectaculares y las actuaciones magistrales de su elenco. Si les gustan las historias de poder, romance y traición, esta serie es un imperdible. Prepárense para quedar cautivados por la majestuosidad y el drama de la corte otomana. *** Profundizando en el sultán, un viaje a la opulencia y la intriga ***. El sultán no es simplemente un drama histórico, es una inmersión profunda en la cultura, las costumbres y la política del Imperio Otomano en su apogeo. La serie se destaca por su meticulosa atención al detalle, desde la recreación de los palacios y jardines hasta la autenticidad de los vestuarios y accesorios. Cada escena está cuidadosamente diseñada para transportar al espectador al siglo XVI, permitiéndole experimentar de primera mano la opulencia y la grandeza de la corte otomana. Pero más allá del espectáculo visual, El Sultán es una historia fascinante de poder, ambición y amor prohibido. El sultán Solimán, interpretado magistralmente por Ali Tergenk, es un personaje complejo y multifacético, un líder carismático y un guerrero implacable, pero también un hombre vulnerable y atormentado por sus responsabilidades. Su relación con Hürrem Sultán, interpretada por Mary Muzerli, es el corazón de la serie, un romance apasionado y tumultuoso que desafía las convenciones sociales y las intrigas palaciegas. Hürrem Sultán es, sin duda, uno de los personajes más memorables de la televisión turca. Una esclava de origen ucraniano que llega al harén del sultán, Hürrem se niega a ser una víctima de su destino. Con su inteligencia, astucia y determinación, se abre camino en la corte, ganándose el amor de Solimán y convirtiéndose en su esposa y consejera. Su ascenso al poder genera envidia y resentimiento entre las otras mujeres del harén y los consejeros del sultán, dando lugar a una serie de intrigas y conspiraciones que mantienen al espectador al borde del asiento. El sultán también explora las complejidades de la política otomana, mostrando las rivalidades entre las diferentes facciones de la corte, las tensiones con los países vecinos y los desafíos internos que enfrenta el imperio. La serie aborda temas como la justicia, la lealtad, el sacrificio y la corrupción, invitando al espectador a reflexionar sobre la naturaleza del poder y sus consecuencias. Ahora pasemos a una serie que combina el romance, el drama familiar y los dilemas morales de una manera cautivadora, Kara para Aşk. Esta serie sigue la historia de Ömer, un policía honesto y dedicado, y Elif, una diseñadora de joyas exitosa, cuyas vidas se cruzan trágicamente cuando sus seres queridos son asesinados. A medida que investigan los crímenes, descubren una red de corrupción, secretos oscuros y mentiras que los obliga a unir fuerzas y confiar el uno en el otro. Kara para Aşk es una serie llena de suspense, acción y romance, con personajes complejos y una trama que te mantiene al borde del asiento. Si les gustan las series policíacas con un toque de romance y drama familiar, esta es una excelente opción. *** Kara para Aşk, un laberinto de corrupción y pasión prohibida ***. Kara para Aşk va más allá de ser un simple drama policial,
es un thriller emocional que explora los límites de la moralidad y la fuerza del amor en un mundo corrompido por el dinero y el poder. La serie se distingue por su ritmo ágil, sus giros inesperados y las actuaciones convincentes de sus protagonistas, Engin Akyurek como Ömer y Tuba Büyüküstün como Elif. Ömer Demir es un policía idealista y comprometido con la justicia. Su vida da un vuelco cuando su prometida, Sibel, es asesinada en circunstancias misteriosas. Determinado a descubrir la verdad, Ömer se sumerge en una investigación que lo lleva a desenterrar una red de corrupción que involucra a políticos, empresarios y mafiosos. Elif Denayse es una diseñadora de joyas de éxito que vive una vida privilegiada en Roma. Su mundo se derrumba cuando su padre es encontrado muerto y se descubre que estaba involucrado en actividades ilegales. Al regresar a Estambul, Elif se ve obligada a enfrentarse a la verdad sobre su familia y a luchar por proteger a sus seres queridos. El camino de Ömer y Elif se cruza cuando descubren que sus seres queridos fueron víctimas de la misma conspiración. A pesar de sus diferencias y la desconfianza inicial, ambos se dan cuenta de que necesitan el uno del otro para llegar al fondo de la verdad. Juntos se embarcan en una peligrosa investigación que los lleva a enfrentarse a poderosos enemigos y a poner en riesgo sus propias vidas. Kara para Aşk destaca por su exploración de los dilemas morales que enfrentan sus personajes. Ömer, por ejemplo, se debate entre su deber como policía y su deseo de vengar la muerte de su prometida. Elif, por su parte, debe decidir hasta dónde está dispuesta a llegar para proteger a su familia y limpiar su nombre. La serie también aborda temas como la codicia, la ambición, la lealtad y la traición, creando un ambiente de tensión y suspense que te mantiene enganchado desde el principio hasta el final. La química entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün es innegable, y su interpretación de Ömer y Elif es simplemente magistral. Su relación evoluciona a lo largo de la serie, pasando de la desconfianza y la colaboración a la atracción y el amor. Su romance es un oasis de esperanza en un mundo oscuro y peligroso, una prueba de que incluso en las circunstancias más adversas el amor puede florecer. La siguiente en nuestra lista es una serie que ha conquistado corazones en todo el mundo por su historia conmovedora y su mensaje inspirador, Mucize Doktor. Esta serie es una adaptación turca de la serie coreana, Good Doctor, y cuenta la historia de Ali Vefa, un joven cirujano con síndrome de Savant que lucha por superar los prejuicios y demostrar su valía en un hospital prestigioso. A pesar de sus dificultades de comunicación y sus desafíos emocionales, Ali demuestra ser un médico brillante y compasivo, capaz de conectar con sus pacientes de una manera única. Mucize Doktor es una serie que te hará reír, llorar y reflexionar sobre la importancia de la inclusión, la empatía y la superación personal. Si buscan una serie que les toque el corazón y les inspire a ser mejores personas, no se pueden perder Doctor Milagro. *** Mucize Doktor, un canto a la inclusión y la superación personal ***. Mucize Doktor es mucho más que un drama médico, es una historia inspiradora sobre la importancia de la empatía, la aceptación y la superación personal. La serie se ha ganado el corazón del público por su protagonista, Ali Vefa, interpretado de manera conmovedora por Tañer Olmez, un joven con síndrome de Savant que desafía los prejuicios y demuestra su talento como cirujano. Ali Vefa creció en un entorno hostil y fue abandonado por su padre debido a su condición. A pesar de las dificultades, Ali encuentra refugio en la medicina y desarrolla un talento excepcional para el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades. Su sueño es convertirse en cirujano y demostrarle al mundo que es capaz de hacer grandes cosas. Al ingresar al Hospital Berayat, Ali se enfrenta a la discriminación y el escepticismo de sus colegas, quienes dudan de su capacidad para comunicarse y trabajar en equipo. Sin embargo, gracias al apoyo de algunos médicos comprensivos, como el Dr. Adil Erink, interpretado por Rea Ozkan, Ali logra superar los obstáculos y demostrar su valía como cirujano. Mucize Doktor destaca por su representación realista y respetuosa de las personas con síndrome de Savant. La serie muestra los desafíos que enfrentan en su vida diaria, como las dificultades para comunicarse, las sensibilidades sensoriales y los problemas para socializar. Al mismo tiempo, la serie destaca sus habilidades excepcionales, como su memoria prodigiosa, su capacidad para resolver problemas complejos y su talento para la música o el arte. La serie también aborda temas importantes como el acoso escolar, la discriminación laboral, la salud mental y la importancia del apoyo familiar. Mucize Doktor es una serie que te invita a reflexionar sobre tus propios prejuicios y a abrir tu corazón a las personas que son diferentes a ti.
Además de la historia de Ali Befa, Mucice Doctor, también presenta otros personajes interesantes y complejos, como los médicos y enfermeros del Hospital Berayat, cada uno con sus propios problemas y desafíos personales. La serie explora sus relaciones interpersonales, sus conflictos éticos y sus dilemas profesionales, creando un ambiente de drama y tensión que te mantiene enganchado desde el principio hasta el final. Continuamos con una serie que combina el romance, la comedia y el drama de una manera refrescante y original, Erkencicus. Esta serie cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora y aventurera que comienza a trabajar en una agencia de publicidad donde conoce a Khan, un fotógrafo carismático y viajero. Entre ellos surge una atracción irresistible, pero su relación se complica por las intrigas, los malentendidos y los secretos del pasado. Erkencicus es una serie llena de humor, romance y paisajes espectaculares, con personajes entrañables y una banda sonora pegadiza. Si les gustan las comedias románticas con un toque de aventura y exotismo, esta serie les encantará. Ahora les presento una serie que ha cautivado al público por su historia intensa y sus personajes atormentados, Yerde. Esta serie sigue la historia de dos hermanos separados al nacer que crecen en lados opuestos de la ley. Sarp se convierte en un policía encubierto que se infiltra en la mafia, mientras que Umut es adoptado por un jefe criminal y se convierte en su mano derecha. A medida que sus caminos se cruzan, ambos hermanos se enfrentan a dilemas morales, traiciones y peligros constantes. Yerde es una serie llena de acción, suspense y drama psicológico, con giros inesperados y un final impactante. Si les gustan las series de crimen con personajes complejos y una trama intensa, esta es una opción excelente. La siguiente en nuestra lista es una serie que ha generado controversia y debate por su temática social, Khan. Esta serie cuenta la historia de Bahar, una joven viuda que lucha por criar a sus dos hijos en medio de la pobreza y la adversidad. A pesar de las dificultades, Bahar se mantiene fuerte y optimista, buscando constantemente soluciones para salir adelante. Khan es una serie que aborda temas como la violencia de género, la desigualdad social, la maternidad soltera y la resiliencia femenina. Es una serie conmovedora y realista que te hará reflexionar sobre la realidad de muchas mujeres en el mundo. Si buscan una serie que les toque el corazón y les haga pensar, no se pueden perder Mujer. Continuamos con una serie que ha conquistado al público juvenil por su historia de amor y amistad, Ask 101. Esta serie sigue la historia de un grupo de estudiantes problemáticos que son amenazados con la expulsión de la escuela. Para evitarlo, deciden unir fuerzas y ayudar a su profesora favorita a enamorarse. A medida que trabajan juntos, los estudiantes aprenden sobre el amor, la amistad y la importancia de luchar por sus sueños. Ask 101 es una serie fresca, divertida y conmovedora que te hará recordar tus años de adolescencia. Si les gustan las series juveniles con un toque de romance y comedia, esta serie les encantará. Ahora les presento una serie que combina el drama, el romance y el misterio en un ambiente histórico, Dirilis, Ertuğrul. Esta serie nos transporta al siglo XIII, a la época de las tribus turcas que luchaban por establecerse en Anatolia. La serie sigue la historia de Ertuğrul Gazi, el padre de Osman y el fundador del Imperio Otomano. Ertuğrul es un guerrero valiente y justo que lucha por la libertad de su pueblo y por la defensa de sus ideales. Dirilis, Ertuğrul, es una serie llena de acción, aventura y drama histórico con personajes heroicos y batallas espectaculares. Si les gustan las series de época con un toque de aventura y heroísmo, esta serie es un imperdible. La siguiente en nuestra lista es una serie que ha cautivado al público por su historia de amor prohibido y sus personajes complejos, Medcezir. Esta serie es una adaptación turca de la serie estadounidense de OC y cuenta la historia de Yaman, un joven de clase baja que es acogido por un abogado adinerado. Yaman se traslada a una zona residencial de lujo donde conoce a Mira, una joven hermosa y popular que está comprometida con otro hombre. Entre Yaman y Mira surge una atracción irresistible, pero su relación se complica por las diferencias sociales, las intrigas familiares y los secretos del pasado. Medcezir es una serie llena de romance, drama y glamour, con personajes carismáticos y una banda sonora pegadiza. Si les gustan las series de amor prohibido con un toque de drama social, esta serie les encantará. Finalmente cerramos nuestra lista con una serie que ha generado gran éxito y reconocimiento por su historia original y su elenco talentoso, Bir Zamanlar Kukurova. Esta serie nos transporta a la década de 1970, a la región de Kukurova, en el sur de Turquía. La serie sigue la historia de Züleyha Yılmaz,
dos jóvenes enamorados que huyen de Estambul después de cometer un crimen. En Çukurova se hacen pasar por hermanos para evitar ser descubiertos, pero su secreto pone en peligro su relación y sus vidas. Bir Zamanlar Çukurova es una serie llena de drama, romance y secretos, con personajes complejos y una ambientación impresionante. Si les gustan las series de época con un toque de romance y suspense, esta serie es una excelente opción. Y ahí lo tienen, mi lista de las 10 series turcas más adictivas que tienen que ver ya. Desde dramas históricos llenos de intriga y poder, hasta comedias románticas refrescantes y series que te tocarán el corazón, hay algo para todos los gustos en esta selección. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el fascinante mundo de las series turcas, y que hayan encontrado alguna nueva joya para agregar a su lista de pendientes. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado informativo y entretenido. Recuerden que estas son solo mis recomendaciones personales y que hay muchas otras series turcas increíbles que valen la pena descubrir. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Cuál de estas series ya han visto? ¿Cuál les llama más la atención? ¿Tienen alguna otra serie turca que les encante y que quieran recomendar? Déjenme sus comentarios abajo y compartan sus experiencias. Me encanta leer sus opiniones y recomendaciones. Antes de despedirme, los invito nuevamente a darle like a este vídeo si les ha gustado, a compartirlo con sus amigos y familiares que también disfruten de las series, y a suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. No olviden activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Gracias de nuevo por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.